Nada continúa sin vida y la iglesia necesita una vida para continuar. Pero vamos a ir al texto. Cuando Jesús se presenta al propósito por el cual había resucitado, nos recordamos que Lucas, desde el Evangelio, presenta a un Evangelio donde el Espíritu Santo está presente en todas las cosas. Lucas es el evangelista que muestra el Evangelio desde la perspectiva de la misión y visión del Espíritu de Dios. Para Lucas, nada se mueve si el Espíritu Santo no está vinculado al propósito eterno. Entonces, nos damos cuenta en primer lugar que el ministerio del Espíritu Santo está presente en el propósito eterno desde el inicio del plan de redención. Por ejemplo, la Biblia y Lucas muestra de que el vientre de María fue fecundado por el Espíritu Santo. O sea, comencemos de ahí. Podíamos irnos mucho más atrás, pero vamos a esa parte. Es fecundado por el Espíritu Santo. Vamos a ver si pasamos a la otra diapositiva. Y es fecundado por el Espíritu Santo. Luego, en segundo lugar, también Lucas muestra que el Espíritu Santo es quien conduce a Jesús al desierto para ser tentado. Para Lucas, el Espíritu Santo está incluido en todo. En el proceso del ministerio, el Espíritu Santo está allí. Dice, el Espíritu Santo toma a Jesús y lo lleva al desierto. Pero en tercer lugar, también es por medio del Espíritu Santo que dice que Jesús regresa en el poder del Espíritu Santo a Galilea predicando el Evangelio. O sea, para él en estos casos el Espíritu Santo está presente. Ahora, el primer texto que Jesús escoge para leer, el capítulo 61 de Isaías, les decía el miércoles creo, nadie se atrevía a leer ese pasaje. Nadie. Los rabinos no, los escribas, claro, no querían leer ese pasaje porque tenía que ver con el yo. Y entonces viene Jesús y toma el capítulo 61 de Isaías y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado. Entonces nadie quería tomar esa escritura y Jesús la toma. Entonces para Lucas el Espíritu Santo es la vida del plan de redención de Dios para el hombre. No se puede continuar si el Espíritu Santo no continúa presente en la iglesia y en la vida de cada individuo para cumplir con el propósito por el cual Dios lo llamó a usted a este reino. Ahora bien, continúo. Hablemos de las instrucciones porque quiero irme un poco rápido acá. Las instrucciones a los escogidos del versículo 2. Estas instrucciones fueron específicas para los 11 en ese momento. Recuérdense que Judas ya se había suicidado. Entonces habían 11. Matías todavía no había sido elegido. Entonces eran 11 hombres. Y a estos 11 hombres Lucas viene resumiendo todo lo que había hablado en el Evangelio de Lucas. Y entonces a estos 11 hombres Jesús les había comunicado y los había instruido, porque en primer lugar, recuérdese, eran los responsables de la revelación. Ahora, yo quiero que tomen en cuenta esto. No confundamos revelación con guianza. El Espíritu de Dios tiene el compromiso de guiar a su pueblo y lo va a guiar siempre. Él siempre está dispuesto a guiarlo a usted. Mire, uno de los primeros dones que el Espíritu Santo le da al creyente se llama conocimiento, porque por medio del conocimiento el cristiano se puede dar cuenta por la Escritura
cuál es el propósito de Dios para su vida, cuál debe ser su conducta, cuál debe ser su caminar y cuál debe ser su perseverancia. Pero eso no es revelación, eso es guianza. La revelación es una autoridad escrita y que está terminada. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. A nadie el Señor le puede revelar: oh, me reveló el Señor que si tú te arrepientes, tus pecados te son perdonados. Eso ya está revelado. ¿Ya? ¿Necesitaría alguien que se le revele eso? No. Eso está revelado. Ahora, la guianza del Espíritu Santo es algo distinto y es algo que el Padre en su eterno amor ha provisto para la iglesia, que la iglesia sea guiada. Pero la revelación está concluida. Entonces no se puede confundir revelación con guianza. La gente termina confundiendo la guianza con la revelación y piensa que Dios le está revelando. No, Dios lo puede estar guiando a las cosas que debe de hacer concretamente, dándole iluminación por medio de la palabra, o en su momento guiándolo estrictamente para que haga la voluntad de Dios. Pero la revelación es una autoridad escrita concluida y que está plasmada en la Escritura. Ahora, a estos hombres a quien él estaba llamado o había llamado, a estos él está dando instrucciones porque era necesario que supieran qué era lo que tenían que hacer. Segundo lugar, estos hombres eran los responsables del cimiento doctrinal de la iglesia. No por gusto dice la Escritura: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿hay apóstoles? Sí, sí hay, son los que están acá. Son estos, los que fueron encargados de la revelación de la doctrina y de la palabra de Dios. Ese fundamento es al que nosotros nos dirigimos. ¿A qué apóstoles? A estos, los encargados de la revelación directa de Jesucristo hacia ellos por medio del Espíritu Santo. Ahora, no existe otra revelación. Por eso la doctrina solamente se puede cimentar en el fundamento de estos apóstoles, porque ellos de primera mano fueron instruidos por el mismo Dios en cuanto a las cosas que debían hacer. Imagínense, Jesucristo los estaba preparando para recibir la revelación de la doctrina misma que regiría la iglesia por siglos. Ahora, eso era extraordinario, que tuviera un grupo de hombres que tal parece no significaban mucho para la sociedad de aquel tiempo. Eran hombres comunes, eran personas comunes, pero a estos hombres Jesucristo había llamado y los estaba instruyendo por medio del Espíritu. Ahora hay algo importante. El Espíritu Santo, dice, por medio del Espíritu Santo Jesús les estaba dando instrucciones. Lucas es el que menciona esta relación. Ahora, ¿era Jesús un instrumento en las manos del Espíritu Santo? Pues no era un instrumento. No era un instrumento, pero estaba en su humanidad. Lucas también habla de los 40 días. Ahora, esos 40 días es una transición que Lucas presenta. Ahí él dice: hay 40 días, son los últimos 40 días de la presencia física del Hijo de Dios. A partir de esos 40 días, su presencia no estará más. Dice que él irá a la diestra del Padre y enviará al Consolador. Ahora, si nosotros vamos a las doctrinas del modalismo, donde enseñan que Dios se revela al hombre de diferentes modos. El primer modo es el Padre, el primer modo para ellos es el Hijo, y el tercer modo el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos explicar entonces que el Espíritu Santo está hablando por medio de Jesús? Ahora,
cuando Lucas habla y dice que está hablando Jesús, está hablando de la parte humana de él, su humanidad, y es la que está teniendo interacción con los demás humanos, a quien le está dando encargado una obra tan épica y grande. Y a estos humanos con quienes se está relacionando y se está refiriendo a ellos como humano, pero el Espíritu Santo, que es Dios, es el que está trayendo la palabra para que estos hombres sean preparados para la obra que tienen que hacer. No es cuestión de que hay modos de revelarse al hombre. No, es Dios mismo revelándose al hombre. Y no es que toma modo, sino que las personas de la divinidad son las que asumen un papel importante en el plan redentivo del hombre. Ahora bien, estos 40 días tienen un significado, pero especialmente establecer a los hombres que se harán cargo de la revelación. Ahora, ¿alguien puede inventarse una revelación? Creo que porque lo busque o lo rebusque, no lo va a encontrar. Lo único que el hombre se le puede revelar al hombre son falsas doctrinas. Doctrinas de hombres o doctrinas demoníacas, pero la verdad eterna del Padre está concluida y terminada, y la iglesia lo que debe de hacer es vivir todos los días fielmente a ella. Es lo que nos queda a nosotros. Todo lo que el hombre se invente, si no está en la palabra de Dios, es un invento humano. Y si quiere que ese invento, esa revelación vaya más de lo natural, y quiere que esa revelación sea sobrenatural, lo entiendo. Entonces es demoníaca. Pero no es de Dios. Porque los hombres responsables de establecer los cimientos de la doctrina del evangelio fueron aquellos a quien él instruyó en sus últimos 40 días. Y les dijo qué tenían que hacer. Ahora, estos hombres también son los encargados de establecer la conducta y misión de la iglesia. Ellos son los que establecieron la conducta de la iglesia. Ellos fueron los que plasmaron en la revelación escrita qué es lo que la iglesia debe hacer, cómo la iglesia debe de vivir, qué es lo que la iglesia debe de hacer en su vida, cuál es el propósito de la iglesia, cómo la iglesia se debe de encaminar en un mundo oscuro y mentiroso al cual nos estamos enfrentando cada día más. La escritura, la revelación eterna se ha adelantado en los siglos para que usted como iglesia esté preparado para enfrentarse a un mundo que se desarrolla pero que declina a la misma vez. O sea, esta revelación se adelantó en los siglos y no puede ir más allá que el final de los tiempos. Esta revelación tiene estipulados los tiempos y está preparada para guiar a la iglesia, iluminar y encaminar a la iglesia, aún en los días más oscuros que le espera a esta sociedad. La revelación es la palabra escrita de Dios que lo debe de preparar a usted y darle carácter para enfrentarse a un mundo oscuro. O sea, esta palabra, la revelación que le estoy hablando, esta palabra está preparada para enfrentarse a las cosas que usted todavía no conoce. Amén. Esta palabra tiene la herramienta para que usted se prepare para enfrentarse a las cosas que ni se imagina que este mundo pueda traer. Ahora, esta palabra se adelanta a decirle a usted que hay sucesos para esta humanidad que por esta palabra usted como hijo de Dios no los tiene que sufrir acá. O sea, esta palabra, esta revelación está preparada para ir más allá del final de este tiempo y prepararlo a usted para una vida con Cristo Jesús. Ahora, el hombre se puede imaginar cuestiones inmediatas y presentes, pero no tendrían ellos autoridad de que se les sea revelado lo eterno que no esté en esta palabra. ¿Qué se puede inventar el hombre? ¿Qué se podría inventar?
El hombre se puede inventar todas las atrocidades de la vida. Los pecados más oscuros se los puede inventar la humanidad. Pero la respuesta a la necesidad humana del corazón del hombre está en esta revelación absoluta y escrita. Ahora, estos hombres eran los llamados para eso. Ahora, no eran cualquier persona, eran personas importantísimas a que él estaba llamando y dijo: ¿saben qué? Les voy a dar instrucciones a ustedes. Ustedes son los encargados de eso. Nadie en lo absoluto tuvo o después de ellos esa gran oportunidad. Lo que tenemos que hacer es vivir apegados a lo que les fue revelado a ellos. Haga de cuenta que ellos fueron los que recibieron la luz y ellos plasmaron en el texto la revelación, y lo que tenemos que hacer es andar apegados a esta palabra. Usted no necesita andar apegado a disparates y a dichos de personas. Usted necesita andar pegado a lo que esta escritura dice. Usted necesita apegarse a ella. Usted no necesita apegarse a cuestiones de hombres. Usted necesita apegarse a la escritura. Por eso necesitamos una iglesia que sea responsable con la lectura de la palabra de Dios. Porque cuando usted sepa lo que la palabra de Dios dice, lo que la revelación escrita dice, entonces ninguna revelación humana podrá confundir su caminar. Ahora, ¿estaba el Espíritu presente ahí? Sí. Dice la escritura, y vamos una vez más, si usted puede ir conmigo, por supuesto. La escritura dice: a los cuales después de haber padecido se presentó vivo, el 1, hasta el día en que fue recibido, dando mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió. ¿Está acá conmigo? Ok. Tan solo nos debería de significar mucho el término escoger. Decimos, bueno, Jesús no llamó a Pedro, en primera instancia no, pero al ministerio sí. ¿Sí? Al ministerio sí lo llamó. Pedro era discípulo de Juan, ustedes se acuerdan, y cuando supo que él era el Mesías, Pedro lo siguió. Posiblemente Pedro tenía algo otras sus intenciones, pues él era un revolucionario y él quería liberar a Israel, tener un estado libre, y dijo, bueno, este va a ser el libertador, me pego. No sé cuál era su intención, dejémoslo ahí. Pero en fin, la cosa es que él siguió a Jesús. Pero Jesús en su momento sí lo llamó al ministerio y él lo escogió. Entonces aquí queda definido que Pedro no escogió seguir a Jesús. Jesús lo escogió a él para el ministerio. O sea, Pedro no fue tan inteligente, no, siempre fue más inteligente el Señor. Él lo escogió y lo llamó para el ministerio, y a estos que había escogido, tan solo el concepto de escoger nos debe de dar la idea de que el Señor, si hubiese querido escoger 200 apóstoles, tenía para escogerlos, pues a él se le reunían hasta 5,000 individuos para escucharle y seguirle. Pero en ese día en el monte llamó a 12 y él los escogió. Ahora, estos escogidos tenían un propósito, como vamos a ir viendo en el texto mucho más adelante. Por el momento nos vamos acá. Ahora bien, la revelación, la responsabilidad de los cimientos de la doctrina descansaba en ellos, y por supuesto también estaba en ellos la responsabilidad de sentar o establecer la conducta y la visión y la misión de la iglesia. Ellos eran los principales. Por eso, cualquiera que deja de ver la escritura, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, y comienza a ver otras ideas, se pierde. Porque pierde el concepto real de iglesia y comienza a pensar que la iglesia es un negocio, que la iglesia es una entidad monetaria, o es
un organismo para hacer plata y dinero y pierde el sentido del propósito de la iglesia. Pero la iglesia desde este concepto no menciona absolutamente nada de esto. El propósito de la redención del hombre no está en volverlo rico, ni siquiera está en que el hombre sea más bonito. No. El propósito de la redención es que el hombre se reconozca a sí mismo que es un pecador y que necesita un salvador, y que el único salvador se llama Cristo Jesús. De allí nada parte. Nada sucede a más de eso. Todas las cosas simplemente se añaden a la vida del hombre. Pero no hay dinero ahí. ¿Usted cómo lo ve? Ahí no hay una proposición, ¿sabe? Muchachos, les voy a dar poderes para que se vuelvan ricos. O sea, nada. No existe ni siquiera la mínima intención o una pequeña insinuación de construir un negocio o hacer simplemente un medio de vivir para alguien, sino de comunicar una verdad. Continúo. Y como les dije, un día ya voy poniéndole alto al mucho tiempo que predico. Voy a hablarle de la labor de los 40 días. Vaya al verso 3. Y yo quiero que se haga una pregunta. Si presentando las pruebas irrefutables, incuestionables de su resurrección, algunos todavía dudan, ¿qué sucedería sin esos 40 días? O sea, ¿qué pasaría hoy sin esos 40 días? Lucas le pone tiempo y dice que son 40 días. Pudo haber sido más tiempo, menos tiempo, pero él dice que fueron 40 días que el Señor se quedó y los acompañó y apareció a ellos. Muchas veces se apareció. Ahora, recuérdense que después de la muerte de Jesús hubo una ¿qué le digo? Ruptura entre el ministerio de los apóstoles. ¿Sí? Cada quien agarró su camino. Pedro dijo, me voy a pescar. Y los que eran pescadores dijeron, nos vamos contigo. ¿Sí o no? ¿Sí? Le preguntaron a Pedro, ¿y para dónde vas? Él dijo, yo me voy a pescar. Y dijo Andrés, yo me voy contigo también. Los hijos de Zebedeo dijeron, también nosotros nos vamos contigo. Así que Pedro se llevó a 6. A 6 se llevó de regreso a pescar. Iban decepción, no sé qué iban hablando. No sé qué iban hablando. Se terminó todo, no hubo nada. ¿Para qué? Tiempo perdido. Hay muchos cristianos que le pasa eso. Tiempo perdido, en vano, ¿de qué sirvió? Por gusto. Sí, todo lo que pasó, bonito, todo estaba bonito, pero un rato se derrumbó. Dijo que iba a resucitar, quién sabe. Y se fueron a pescar. Y usted se recuerda cuando llega Jesús y les dijo, hijitos, ¿ya agarraron algo? Jesús sabía que no habían agarrado, pero ni un resfriado. Y le dijeron, no hemos agarrado nada. Le dijo, echan sus redes a tal lado, a la derecha, y echaron sus redes y agarraron. Cuando sacaron las redes con peces, dijo uno de ellos, le dijo a Pedro, ese le dijo es el maestro. Y Pedro dice que estaba semidesnudo. Hasta el saco se había quitado. Hasta la ropa de cristiano había tirado Pedro y había regresado a sus rollos antiguos. Y entonces llega el maestro y le dijo, si habían agarrado algo. Le dijo, salgan, les dijo, vengan a comer. El que no tenía redes ni tenía un anzuelo, tenía ese sí era pescado, el que tenía sobre las brasas. Ahora, una de las pruebas irrefutables de su resurrección es que comió con ellos. ¿Sí? Hubiera aparecido Jesús a la orilla del mar como una ilusión y les hubiera hablado como una visión o una revelación a ellos, pero no, fue tan verídico que los llamó, se sentó con ellos y les dio comida y comió con ellos. O sea, era una de las pruebas
irrefutables que Él sí había resucitado, porque ellos sí habían visto que Él había muerto y también eran testigos de que había sido sepultado, pero hasta ese día a las mujeres no les creyeron. Disculpen, hermanas, disculpen. Pero Pedro era así, no le creyó a la mujer. Llegaron las mujeres, nosotros vimos que la piedra estaba movida, se apareció un ángel y nos dijo: ¿por qué buscáis al que vive y él no está allí? Porque él ha resucitado. Y nos dijeron que le viniéramos a decir a ustedes. No les creyeron. Tomás no creyó. Y algunos de nosotros decimos: este Tomás tan ingrato, Tomás. ¿Por qué sería Tomás así? Mire, no hable de Tomás, porque algunos de nosotros hasta peores somos. ¿Sí? Y yo le digo: ¿tenía razón Tomás? ¿Será que Tomás en su momento tenía una razón? Quería estar seguro. Quería estar seguro. ¿Será, le digo, que resucitaste? ¿Será que eres tú? Ven Tomás, le digo. Mira mis heridas, Tomás, soy yo. Entonces había allí ya una discrepancia entre los apóstoles, y se habían separado, se habían ido, cada quien tomó su camino. Algunos hablaban buenas historias, como aquellos que iban para Emaús, iban platicando, se había vuelto notorio, platicaban: oh, que Jesús dicen que el que era, pero que murió y era tan bueno que echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, hacía muchas cosas buenas, pero que se murió. Y cuando se apareció el viajero a la par de ellos y platicó con ellos, y no lo reconocieron. ¿Sabe por qué? Porque estaban tan decepcionados de lo que había pasado que habían aceptado que todo había terminado. Ni siquiera tenían la mínima idea de que podía estar ahí. Habían decidido en su corazón que él había muerto. Esos 40 días son importantísimos para la vida de la iglesia de hoy. Yo se lo voy a decir por qué. Son importantísimos para la iglesia de hoy porque en esos 40 días la labor fue la reunificación de los hombres que iban a ser responsables de la revelación de la doctrina de la iglesia. Sin esos 40 días no se hubiera podido reunificar a estos hombres decepcionados, a estos hombres que estaban frustrados de la vida. Pero esos 40 días Jesús los ocupó para aparecerse a ellos, para hablar con ellos, para comer con ellos y para decirle: esto fue lo que yo les dije, que yo iba a resucitar. Y ellos fueron abriendo su entendimiento de que era Jesús. Estaban en una situación tan terrible que aunque Él caminara con ellos, no querían creer que Él había resucitado. Ahora, usted le puede poner ¿qué le digo yo? Dudas hoy a las molestarse con la gente que no quiere creer en la resurrección de Cristo. Amado hermano, ni siquiera los apóstoles querían creer. Hasta ellos tenían muchas dudas. Tuvieron que verlo resucitado, hablar con Él, comer con Él. Ahora, en este tiempo está Cristo Jesús caminando y se aparece muchas veces. Durante 3 veces se les aparece a sus discípulos. Ahora, la última vez los encuentra unidos y no creen. Pero la última vez, que es el pasaje que le quiero leer, cuando se encuentra con ellos, les da la última orden pre-ascensión. Entonces, en esta última orden nos revela a nosotros por la Escritura lo que el Padre había planificado en sus propósitos de redención y cómo estos hombres iban a hacer esa parte importante. Pero no podía suceder sin conseguir la unidad de ellos. O sea, uno de los planes de los 40 días era unificar una vez más a aquellos hombres en una sola fe y poderlos atraer otra vez y poderlos tener unidos para darles el último mandamiento. Este último mandamiento o la última orden no se podía dar sin que estos hombres estuvieran conscientes y convencidos que Jesús había resucitado. Por eso dice Pablo que sin la resurrección de Cristo nuestra predicación sería en vano, no serviría de nada.
Pero la resurrección necesitó presentarse con pruebas ante los hombres responsables de la doctrina para que esto hoy siga teniendo peso. No fue simplemente el mover la piedra, no fue simplemente el anuncio de los ángeles, no fue simplemente el testimonio de las mujeres. Fue necesario que el que había resucitado reuniera a los suyos para decirles: aquí estoy y es necesario que hagan esto. Voy al final. Versículo 4. Usted lo tiene ahí. Y estando juntos, y esta parte es muy importante en el prólogo del libro de los Hechos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Ahora, no podía dar esta orden sin antes tenerlos unificados. No se puede. Para que esta orden se cumpliese, estos hombres tenían que haber pasado todas las pruebas que Él les había presentado de su resurrección. Y cuando ya estaban juntos, entonces viene la última orden. Como le quiero decir, es la última orden física. Después de esto, el Señor es ascendido y no hay otra orden física. Esta es la última. Y en esta última orden era necesaria la unidad. Sin esa unidad no se iba a poder conseguir lo que hoy somos como iglesia. Ahora piensen en algo, que la iglesia, de hecho, su organización es fruto de la unidad de un grupo de hombres. La iglesia no puede continuar sin ninguna unidad por en medio. La iglesia tiene como responsabilidad la unidad para poder cumplir con el propósito eterno de la redención. Si la iglesia vive fracturada, si la iglesia vive dividida, hay un trabajo enorme antes del plan o de la visión de la iglesia, que es la reestructuración de la iglesia, como hizo Jesús en sus últimos días. Reestructurar a sus hombres y darles el último mandamiento. Entonces dice la escritura de esta forma, de esta manera así: y estando juntos, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis dijo de mí. Pasaron más o menos 10 días para que eso se cumpliera, por supuesto, pero me voy a referir hoy específicamente a esto. ¿Cómo queremos nosotros pensar que la iglesia continúa un camino o una carrera ajena de los principios que la fundaron? Uno de los principios que estableció la iglesia se llama unidad. El capítulo 17 de Juan nos habla del propósito y el corazón de Jesús en ver la unidad de la iglesia. Ahora, cuando ese es un propósito, la iglesia da su origen en parte a la razón de unir a los hombres que se habían desperdigado a causa de la crucifixión de su maestro. Y cuando el maestro había sido crucificado, todos se decepcionaron, se murieron. Imagínense, los hombres de hecho no significamos gran cosa en comparación a lo que era el Señor Jesucristo, pero que Dios no lo quiera. Yo sí quisiera de todo mi corazón que si un día Dios me lleva a su presencia de la nada y me muero, eso se oye feo, pero así es la vida y es la verdad, y de repente mire, la iglesia debe de continuar el camino y la visión por donde hemos venido. Pero resulta que cuando los líderes mueren, comienza a desperdigarse todo. Y eso es un ejemplo claro cuando Jesús muere y es crucificado y a aquellos se les olvidó de la promesa. Se decepcionaron. Cada quien agarró su camino. Pedro se fue a pescar, otro, Tomás no sé por dónde andaba, y se fueron.
y cada quien agarró su ruta y dijo, se terminó todo. Entonces viene la reunificación para darle un mandamiento. Ahora lo que quiero llegar es, la iglesia tiene como un principio la unidad. Dios no opera y el Espíritu Santo no opera en una iglesia fracturada. ¿Oyó? El Espíritu Santo no opera en una iglesia fracturada. Ahora, el Espíritu Santo le dijo, va a venir, pero ustedes tienen que estar juntos. Ustedes, les dijo, deben de estar unidos. Ustedes deben de estar en el mismo lugar, con el mismo sentir. Entonces la Escritura dice en Hechos 2, que dejémoslo para más adelante, que no toca hoy, que se fueron y salió hasta Betania y los despidió. Dice Lucas, ahí les dijo, por favor, váyanse a Jerusalén y esperen ahí. Y se fueron a Jerusalén todos unidos. No, el que había agarrado las barcas de vuelta la abandonó. El que había agarrado el camino, no sé qué camino perdido, regresó a su grupo y comenzó a escuchar las instrucciones del maestro y comenzó a responder a la última demanda de él. La iglesia debe de continuar ese principio de unidad. Nada prospera sin unidad. Nada camina sin unidad. No se puede alcanzar los objetivos sin unidad. Para que una lámpara de estas dé luz debe de haber un positivo y un negativo y unirse ambos y dar luz. No nace un bebé con un solo sexo. ¿Sí? No nace. A ley tiene que haber un hombre y una mujer para que nazca una vida, ¿no? ¿Sí? No hay vida si no hay unidad. Si vivimos separados y fracturados, la obra de Dios no la vamos a afectar nosotros. Ella va a continuar, pero nosotros sí vamos a ser afectados. Ahora, la iglesia necesita vivir unida. Entonces, fue lo que Jesús, uno de los principios que Jesús le puso a sus apóstoles cuando le dijo, váyanse y estén juntos para que venga hacia ustedes la promesa del Padre. Y eso fue lo que les dijo. Vayan y esperen la promesa. Váyanse juntos y estén allí. No puede haber progreso en la iglesia y caminar en la iglesia en desunidad. Tenemos que estar unidos. Cuando usted mira a los muchachos acá tocar, ellos tienen que estar sincronizados, ¿ya? Y tienen que estar sincronizados. Ellos saben lo que están haciendo. Para que una melodía salga como ellos quieren, todos deben de sincronizarse. Cuando un proyecto de la iglesia debe de ir adelante, la iglesia debe de estar sincronizada, respetando que cada individuo hace en el papel de iglesia una cosa. Y que eso que está haciendo contribuye a la visión general de la iglesia. Cuando un individuo comienza a hacer cosas que no contribuyen a la visión general de la iglesia, entonces la iglesia va para ninguna parte. La iglesia será una entidad que se derrumbará tarde o temprano. Por eso es necesario que cada persona se vaya uniendo al propósito de Dios especialmente y a la visión particular de una organización para alcanzar la voluntad eterna. Es importante que cada persona asuma que cada cosa que hacemos en el cuerpo de Cristo es parte del propósito de Dios. Quizás usted está haciendo la obra de las manos. Otros están haciendo la obra de los ojos. Esos sí abundan, dijo alguien. ¿Sí? Otros están haciendo la obra de los pies. Otros están haciendo la obra de la boca. También abundan, dijo alguien. Entonces, lo que poco abunda es la obra de las manos y la obra de los pies. Y a veces somos un poquito fenómenos. Tenemos unos grandes ojos, pero unas patitas así pequeñas. ¿Sí?
no caminamos, no avanzamos, pero sí miramos, pero no avanzamos. O a veces simplemente observamos todo, pero no queremos mover nuestras manos para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo necesita tomar el lugar dentro de la obra de Cristo, la iglesia, para que la iglesia pueda seguir unida haciendo el propósito de la redención. Pero si no hay unidad, el propósito de Dios se ve fracturado en una iglesia en particular. Por eso es necesario que cada uno de nosotros asumamos nuestra posición. Que cada quien diga: aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Como le decía yo a unos hermanos hoy en la mañana, en una reunión allí, todas las cosas que hacemos en la iglesia son dignas. Todo es digno. Desde la persona que toma el sacudidor, desde la persona que toma el trapeador, desde el que toma la escoba, el que ministra acá, el que sirve allá, el que sirve en las aulas. Todo lo que hacemos acá tiene dignidad, porque todo es para la gloria de Dios. Aquí no hay nada menos ni nada más grande. Todo tiene dignidad. Y eso solamente se considera dentro de la unidad del propósito. Si no existe esa unidad, entonces todos observamos como que no estamos haciendo mucho o nada, o que no significó mucho o no significó nada. Pero en el propósito de Dios, usted y yo estamos llamados a poner nuestro servicio en el cumplimiento del propósito. Ahora, esa obra que pongamos debe de estar ministrada por el Espíritu Santo, porque Él es la vida del programa redentor. Él es la vida del plan redentivo de Dios. Él es la vida de la iglesia. Si la iglesia se aleja de la obra del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, entonces la iglesia terminará siendo cualquier institución, pero menos la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo debe de ser especialmente identificada, porque el Espíritu Santo la está guiando, el Espíritu Santo la está llevando, el Espíritu Santo la está ministrando. Ahora, el Espíritu Santo no es meramente emociones. Y yo quiero que usted lo tenga bien en claro. No es simplemente emociones. O cuando le digo meramente o simplemente, no es que las excluya, no las puedo excluir. Pero no es eso. Es mucho más que eso. Deben de estar emocionados los que están en la cancha jugando. Y seguro están emocionados los que están en los graderíos viendo. ¿Sí? Imagínese un jugador de la cancha sin emoción y ni pasión. ¿Se lo imagina usted? ¿Alguien en la cancha sin pasión y sin emoción por lo que hace? ¿Se lo imagina? Cuando me llegue el balón, ¿ya? Pero cuando alguien está apasionado y le emociona también lo que hace y pone en práctica lo que es, corre, busca, hace, se devana, se revuelca, se arrastra, de todo. Y ese cumple el tiempo estipulado. Ese no dice: no, ya no quiero, ya me voy. No, ese cumple el tiempo estipulado. El fanático no. El fanático solo va a estar cuando a él le agraden lo que están haciendo sus jugadores. Cuando ya no le cuadre, se levanta de la silla, se da media vuelta y Jule Canelo, dicen allá conmigo, y desaparecerá. El fanático tiene eso. Por eso el Espíritu Santo, cuando guía a la iglesia, no es meramente emoción. No, es una estabilidad de carácter, que estamos dispuestos a seguir la batalla en las buenas y en las malas. Cuando las cosas vayan de lado, cuando vayan bien derechas, nosotros estamos decididos a seguir en la batalla sin retroceder, porque es nuestro tiempo. El fanatismo de nuestro tiempo ha dejado mal parado el evangelio. El fanatismo de nuestro tiempo ha dejado en mala marca el evangelio. El evangelio de Cristo debe ser un evangelio genuino y verdadero, de personas que se han propuesto hacer la obra de Cristo Jesús. No importa llueve, tiemble o relampaguee, van a estar allí. El fanatismo solo va a estar
cuando le conviene, cuando está ganando el dinero que quiere ganar, o cuando las cosas corren a su favor, o cuando todo está de su agrado, o cuando no es ni siquiera rozado por cuestiones que le lastiman. El fanatismo ha dejado mal al Evangelio de Cristo. Por eso que el Espíritu Santo debe de continuar con una iglesia que está decidida a ver la palabra de Dios como su guía, como su regla, como su práctica de conducta. El fanatismo nos va a dañar, como nos ha dañado en el Evangelio durante muchos tiempos y décadas. Usted mira a la gente fanática y un rato son lo que son y la gente se queda, wow. ¿Y usted piensa que eso es todo? No. Tampoco estoy diciendo que eso no es bueno, no. Yo no puedo eliminarlo porque el ser humano fue hecho así, el ser humano es 100% emocional. Ya, por eso es que usted se enoja, usted llora, usted se pone triste. Dígame si no. Dichosos los que no se enojan acá. Sí. Usted se enoja o usted puede sentirse triste. Alguna vez le ha tocado llorar. Dichoso los que no lloran. Le ha tocado llorar, se ha sentido mal. El ser humano es emocionalmente, no puede evitar eso. El ser humano es emocional. Ahora bien, pero cuando en cuestiones de práctica nos referimos, el ser humano también se emociona y piensa que todo le va a ir bien. Así como se emocionó Pedro cuando estaban allá en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes? Estaba Pedro ahí y dijo, ay Dios, dijo, quedémonos acá, dijo, aquí está bonito. Hagamos, dijo, una cabañita para cada uno y quedémonos acá. Y tuvieron que bajar a la realidad de la vida y allá estaba un endemoniado. Imagínense qué tesoro. Con un endemoniado se fueron a encontrar y allá los discípulos que estaban allá abajo estaban ya desacreditados. Óigalo bien, desacreditados porque le dijeron al maestro, yo traje a este mi muchacho que está endemoniado y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada, les dijo. ¿Sí? Desacreditados. Pedro bajó y se encontró con la realidad de la vida. El fanatismo no nos lleva a nada. Se necesita gente estable en la palabra de Dios, que conozca las escrituras, que viva para Él y respete a Dios en todo.